Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y esto es Foro 506. Iniciamos. Esta noche tenemos un invitado que para mí es más que especial. Es una persona con un conocimiento enorme de la realidad nacional, de la economía, de los números. Un crítico para mí de los más exquisitos porque logra realmente poner la flecha en la diana y nos permite acercarnos a las posibilidades, si es que las tenemos, o a confrontar la realidad. Don Denis Meléndez Howell, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, don Luis Fernando, y buenas noches para todos quienes nos ven y nos escuchan por este medio. Y bueno, aquí estamos a la orden, debajo de esta lluvia ahora en carreras que venía y poco creí que no iba a poder llegar, pero aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Don Denis Meléndez Howell es matemático por la Universidad de Costa Rica, economista, tiene una maestría en desarrollo económico de la Universidad de Chile, doctor en economía de la Universidad de Duke, con una especialidad en comercio internacional y teoría monetaria. Don Denis, yo, además de que he disfrutado muchísimo la enorme oportunidad que usted me ha ofrecido al estar en este programa en otras ocasiones, creo que esta noche vamos a tratar de desmitificar de alguna manera si tan añorada, esta tierra prometida que el nuevo gobierno utilizó como su caballo de campaña para reducirle el costo de vida del costarricense es posible. Entonces, vamos a tratar de ir moviéndonos en diferentes temáticas, tratando de responder a las siguientes preguntas. ¿Realmente es caro Costa Rica comparado con otros países? Creo que todos estamos de acuerdo en que el país es absolutamente caro, en cuyo caso, ¿quién nos lo ha encarecido? Y por último, y llegando a las conclusiones, ¿cómo lo hacemos más barato y cómo lo hacemos a la vez más competitivo, de tal manera que nuestros productos puedan invadir el mundo y por el otro lado crear fuentes de empleo tan necesarias en Costa Rica? Yo quisiera tirar la bola en la cancha con la siguiente pregunta, don Denis Meléndez. ¿Por qué creamos monopolios públicos? Para empezar, porque vamos a encontrarnos que hay una serie de bloques a los cuales el presidente se va a tener que enfrentar, pero uno de los más complicados es este tema de los monopolios públicos. ¿Se justificó la creación de los monopolios públicos en algún momento? ¿Se justifica su existencia hoy? ¿Cuál es la razón detrás de la creación de estas estructuras en donde se limita absolutamente la posibilidad de competir? ¿Cuánto tiempo tenemos? Unas 3 horas. Tenemos el tiempo que usted guste. Sí, bueno, yo soy a veces enemigo de ponerme a juzgar la historia. Ajá. Y ponerme a decir que todo lo que se hizo estuvo mal hecho y demás. Yo creo que hay que ubicarse en cada una de las épocas históricas. Y eso lo hago en mi propio beneficio, porque ya cuando uno es viejo y vivió todas esas épocas, yo recuerdo allá por los años 60 y 70, la alegría que me daba a mí el ver que se creaban instituciones estatales, de que se hablaba de que el ICE era la gran institución que nos estaba salvando a nosotros. Posteriormente, en los años 70, se vino toda la ola de CODESA, ¿ya? Y qué bueno que era eso, decía yo, junto con mis compañeros en aquel entonces de universidad, de que eso nos va a sacar del subdesarrollo, porque el Estado es el que puede hacer esas cosas, ya que el sector privado en Costa Rica era muy ineficiente, muy averso a tomar riesgos y poco emprendedor, y entonces que el Estado debía hacer. Yo creo que, por ejemplo, la creación del ICE, que tuvo su antecedente por allá en la creación del Instituto Costarricense de Electricidad en 1928, que fue una institución que se creó para fomentar el desarrollo eléctrico del país. Y bueno, se vino desarrollando y Costa Rica fue uno de los primeros países en el mundo que tuvo electricidad. Llegamos a los años 50, cuando se creó el Instituto Costarricense de Electricidad, a partir de esa experiencia de
el Servicio Nacional de Electricidad, que se convirtió posteriormente en autoridad reguladora. El ICE se convirtió como el brazo ejecutivo para llevar a cabo el programa de electrificación. Y efectivamente, bueno, de acuerdo con lo que se veía en esa época, era muy bueno porque el ICE sí podía hacer proyectos relativamente grandes, que era lo que se veía que se necesitaba en ese entonces. Sin embargo, los costarricenses somos presos del éxito, como decía mi amigo tan recordado, don Francisco de Paula Gutiérrez. Él decía, bueno, el problema del costarricense es que cuando una experiencia le resulta exitosa, se casa con ella y ya no quiere desprenderse de esa idea por nada del mundo. Resulta que el ICE hizo un buen trabajo en términos de la electrificación del país, sobre todo la electrificación rural y sobre todo para llevar la electricidad a todos los rincones del país. Pero, bueno, como suele suceder con los organismos estatales, ese organismo se fue anquilosando, se fue llenando de burocracia, se fue multiplicando en términos de costos, en términos de trabajadores, etc. Entonces se convirtió en un monstruo inmanejable. Y entonces, bueno, la gente sigue todavía recordando los tiempos de don Jorge Manuel Dengo y demás, y de ese empuje que se le daba a Costa Rica a través de la electricidad, y no se han dado cuenta de que ya más bien eso que puede haber sido útil en alguna época, yo no sé si hubiese sido mejor de otra manera, pero eso fue el camino que seguimos y resultó útil y logramos salir adelante. Pero resulta que a partir de determinado momento se nos convirtió en una carga horrible, porque resulta que el Instituto Costarricense de Electricidad, que sirvió para electrificar al país, en este momento está sirviendo para dejarnos fuera de competencia en los mercados internacionales por los precios que significan la electricidad en este país. Entonces, eso condiciona nuestro desarrollo. Aquellas empresas que son intensivas en el uso de electricidad van perdiendo competitividad y se van alejando del país. Vemos otras que tienen sus propias ventajas que se basan fundamentalmente en materia prima humana, como es el caso de las empresas médicas y farmacéuticas que operan en el país, que han logrado desarrollarse, pero todas aquellas que podrían ser intensivas en el uso de electricidad no lo están haciendo. ¿Por qué? Simplemente porque el precio de la electricidad es muy alto. Y entonces ahí tenemos un monopolio muy, muy complicado, en donde en este momento las deudas del Instituto Costarricense de Electricidad son de tal magnitud que hacen que los costos de generación de electricidad, solamente por tener que atender esa deuda que se ha acumulado a lo largo de los años, los costos que meten a la electricidad, toda la planta administrativa del ICE, que está probablemente recargada, el ICE tiene 18,000 empleados, consecuentemente eso es enorme. Y resulta que en este país dicen, no, pero es que la posibilidad de deshacernos de trabajadores no se puede. Aquí no se puede tocar eso. Y por otra parte, bueno, la deuda hay que seguirla atendiendo, y es cierto, hay que seguirla atendiendo. Pero tenemos que darnos cuenta que el Instituto Costarricense de Electricidad es nuestro, o sea, de todos los costarricenses. Nosotros somos los dueños del Instituto Costarricense de Electricidad, lo queramos o no lo queramos, nos hayan preguntado si lo queríamos ser o no nos hayan preguntado. Consecuentemente, en estos momentos, esa deuda que tiene el ICE es una deuda de todos los costarricenses. Y si esa deuda es lo que está haciendo que las tarifas eléctricas sean tan altas, pues ha llegado el momento de decirle a los socios, que somos todos nosotros, mire, ustedes van a tener que poner un poco de su plata para asumir esa deuda. Que sí, que estuvo tal vez mal gastada esa plata, probablemente. Hubo muchos proyectos que resultaron un fracaso para el ICE. Recordemos esas plantas hidroeléctricas que no llegaron a buen término. Recordemos la planta Reventazón, que fue una planta que se planeó en 800 millones de dólares, terminó costando 1.600, 1.700 millones de dólares.
y resulta que en este momento esa planta por problemas constructivos está produciendo alrededor de un 30 o un 40% de su capacidad y consecuentemente todo eso son malas inversiones que se han hecho. Y entonces, ¿quién tiene que pagar eso? Si fuera una empresa privada, sería la empresa privada. Si es una empresa pública, bueno, vamos a tener que ver cómo hacemos para meter eso en el presupuesto nacional y consecuentemente abaratar los costos del ICE, pero al mismo tiempo que hacemos eso, exigirle una reestructuración muy severa al ICE para que disminuya toda la grasa que tiene y empiece a trabajar eficientemente. Entonces, ahí tenemos uno de esos problemas en el lado de la electricidad. La electricidad nos está dejando fuera de competencia en los mercados internacionales. Don Denis, vamos a desmitificar el primer proyecto del presidente Chávez, con el cual vieras que yo de momento me siento, la verdad que bastante satisfecho y a la vez muy sorprendido, porque pocas veces en tan poquitos días de una administración uno empieza a ver cambios tan fuertes y confrontamientos tan violentos, digamos, con algunos sectores. Una de las tesis es crear una especie de reingeniería financiera de tal manera que los leasing que los tienen ¿no? Usted por favor me corrige, operativos, hacerlos financieros, alargarlos en el tiempo de tal manera que se baje la cuota y trasladar esa disminución en la cuota a los recibos de tal manera que se reflejen como una disminución en el recibo propio del costo de la energía. Pero también yo he escuchado por ahí una idea que ahorita no recuerdo, no le puedo dar la validación a quién la dio, pero era una titularización, digamos, también de las plantas y de algunos activos, en la cual los ciudadanos pudieran accesar a la compra de acciones del ICE y que el ICE, en este caso, entonces se cambia la figura, la administración, porque ya sería una empresa cotizante y entonces ya los puestos no serían políticos, sino sería, ahora sí, contratar gerentes de verdad, recortar personal, hacer la empresa como una combinación entre público y privado. ¿Qué le parece a usted la idea del presidente en términos de este cambio de la estructura financiera de aquí hacia el futuro con los leasing? ¿Y qué le parece la idea de una titularización de la empresa de energía, en este caso del ICE? Sí, mire, con relación al primer punto, desde el año 2015, el ICE tenía la obligación, de acuerdo con nuestros convenios con la Organización de Países Desarrollados, la OCDE, de implantar las normas NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, que es una norma para dar transparencia a todo el sector público. En el caso del ICE, se presentaron varios inconvenientes. Primero, el ICE no quiso hacerlo. ¿Y por qué no quiso hacerlo en ese momento? Pues simplemente porque eso significaba eso que usted dice. Todos aquellos fideicomisos operativos, como el caso del proyecto Corovicí, el caso del proyecto que está en Barranca, que es térmico, y otros cuantos por ahí, resulta que fueron contratados por el ICE mediante una figura que se llama un fideicomiso operativo, que es que un tercero toma el proyecto, lo lleva a cabo, lo desarrolla, lo financia y eventualmente lo transfiere al Estado. Estos fideicomisos, en realidad, lo que dice las normas internacionales de información financiera es que deberían entrar directamente a los estados financieros del ICE y entonces el ICE lo que debería cobrar por ellos es la tasa de depreciación de los equipos y del proyecto, es decir, cómo opera el proyecto y cómo es que se llevan a cabo sus funciones. En estos momentos, el ICE lo que sigue es un proceso, como decir, de alquiler del proyecto. Y entonces le va pagando mensualmente una determinada cantidad. Resulta que ese proyecto está pactado para ser pagado en 12 años. Y resulta que eso es una ficción, porque un proyecto de estos no dura 12 años.
Don Denis, una casa se financia a 30 años. ¿Cómo vas a financiar una obra de este tamaño a 12? Es que sí. Bueno, resulta que entonces hay que pagarlo en 12 años cuando debería estarse pagando a 30, 40 o 50 años, o dependiendo de cuál sea la depreciación. Muy bien, entonces el ICE tiene que hacer ese cambio, pero entonces el ICE dice, no, no lo puedo hacer, porque en estos momentos yo estoy utilizando ese dinero para pagarle a esta planta y cuando yo traslade esos fideicomisos a mis estados financieros, resulta que lo único que voy a poder registrar es la depreciación, bueno, y la carga financiera que eso signifique, distribuida en 60 años, o en 50, o en 40, no sé cuánto será la vida útil que le atribuyen a eso. Entonces, en las tarifas, eso se tiene que ver reflejado en una disminución en las tarifas, porque no es lo mismo estar pagando un alquiler por una suma para pagar una planta en 12 años a pagar la depreciación de la planta 40 o 50 años. Entonces, lo que eso significa es que a la generación actual nos están diciendo, mire, usted tiene que pagar esa planta en este momento y esa planta va a quedar libre dentro de determinado periodo de tiempo y entonces a partir de ese momento ya solamente vamos a incluir en la tarifa la depreciación. Pero entonces eso es injusto, porque eso es una mala asignación intertemporal de la carga financiera. Se le está cargando a la generación actual algo que debería cargarse a muchas generaciones en el futuro. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, efectivamente, nosotros podemos obligar a Alicia a hacerlo, pero eso va a significar una pérdida para Alicia, indudablemente. Y eso le abre un hueco financiero, indudablemente. ¿Y quién va a pagar ese hueco financiero? Ahí es donde, porque el ICE tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones. El ICE tiene una deuda de cerca de 6.000 millones de dólares. Consecuentemente, va a tener que seguir pagando esa deuda, pagando los intereses, pagando los bonos que ha emitido. Y si no tiene los ingresos por las tarifas, resulta que hay un hueco que no, yo no sé cómo lo podría llenar. Tendría que entrar el Estado, que es el dueño del ICE, a decir, aquí está la plata que le hace falta para llenar ese hueco y la vamos a recuperar a 30 o 40 años. O sea, es un callejón sin salida, porque por los dos lados hay problemas. Hay problemas en el sentido de que se están sobrecargando las tarifas actuales y consecuentemente estamos haciendo perder competitividad al país. Pero por otra parte, si nosotros bajamos esas tarifas, resulta que el ICE va a tener un problema financiero enorme que vamos a tener que ver cómo lo financiamos. Eso es, digamos, una enseñanza que deberíamos tener los costarricenses, de que las empresas públicas no funcionan de la nada. Las empresas públicas son propiedad nuestra, nosotros somos los dueños. Si les va mal, a nosotros nos pasan la cuenta. Si les va bien, a los empleados les aumentan los salarios, a nosotros no nos pasan los beneficios y consecuentemente ese es el problema de cualquier empresa pública. Así es que la gente que es tan amiga y tan fanática de las empresas públicas debería estar consciente de eso. Claro, claro, porque no te invitan a la fiesta, solamente te pasan la factura de los tragos y de la pachanga. Pero entonces, esta teoría del presidente de hacer una reingeniería con respecto a los leasing y pasarlos de operativos a financieros, no haría que entonces esos pagos mensuales se reduzcan y no le quede ese hueco al ICE, sino que se pueda distribuir, como bien usted lo dice, a través de varias décadas. Bueno, resulta que el ICE tiene contratos firmados con esas empresas y tiene que hacerle esos pagos. El ICE unilateralmente no puede romper los contratos. Y no se puede buscar otra entidad que refinancie para pagarle a los deudores y cambiar el esquema. Bueno, eso podría ser una posibilidad, ¿ya? Lo que pasa es que encontrar esa fuente ya es una función del Estado. Es el gobierno el que debería buscar, digamos, un financiamiento con un organismo multilateral y entonces pasarle esa gran parte de la deuda del ICE, pasarla a ese ente multilateral y seguirle pagando al ente multilateral. Y en este momento, don Denis, que hay tanta hambre por inversiones con
con connotación verde, ¿usted no cree entonces que la titularización podría ser una salida de tal manera que pudiéramos recoger mucho dinero para ir a cancelar esos contratos, digamos, y proyectarnos a largo plazo? Esa es la salida ideal, desde luego. Pero háblele usted a los costarricenses de privatizar el ICE, es decir, de empezar a vender partecitas del ICE y verá cómo lo crucifican. En este país es eso que le mencionaba al principio que decía don Francisco Gutiérrez. Los costarricenses están enamorados del ICE y creen que el ICE es y debe seguir siendo un ente de propiedad pública y que consecuentemente es intocable. Recordemos el famoso combo del ICE ahí por el año que el gobierno de Miguel Ángel empezando, se lo quebraron, lo mataron. Así es, consecuentemente, simplemente porque estaba planteando la posibilidad de dividir el ICE en la parte telefónica y en la parte eléctrica, lo cual era más que obvio que debería haberse hecho, pero lamentablemente, bueno, diríamos asusados por ciertos personajes, pero también ateniéndose a ese enamoramiento que tiene el costarricense con las empresas del Estado, no se puede hacer. Entonces, en este momento, si usted me dice eso de hacer una titularización o simplemente hacer una emisión de acciones del ICE y ponerlas a la venta, bueno, que el Estado se quede con el 51% de las acciones. Algunos dicen el problema con eso es que se va a seguir manejando igual. Tiene que quedarse a lo más con un 49% de las acciones para que efectivamente los nuevos accionistas puedan tomar las decisiones. Claro. Bueno, eso sería el mecanismo ideal, sería empezar a abrir esta institución. El ICE tiene una cantidad de activos que podrían responder por esa deuda. Bueno, el otro problema está, uno podría decir, bueno, entonces se puede vender la planta de reventazón. Entonces empezamos ahí con el problema, ¿y en cuánto la vamos a vender? ¿En lo que creemos que vale? ¿En lo que vale o en menos de lo que vale? Porque si lo vendemos en más de lo que vale o en lo que vale, resulta que no va a tener ningún efecto sobre los precios de la electricidad, porque quien la compre va a tener que seguir recibiendo el pago para poder compensar la inversión que se hizo. Entonces, hay todo un problema ahí que no es tan fácil de resolver. Ahora, esta siguiente pregunta, don Denis, créame que me va a costar hacérsela. Tal vez a usted responderla no, pero para mí hacérsela sí. Cuando nosotros nos enfocamos o a las personas que tenemos esa costumbre tan rara de pensar y de cuestionar las cosas y decimos, ¿por qué razón Nicaragua es tan barato? ¿Por qué razón Panamá es tan barato? ¿Por qué razón ir a Estados Unidos resulta ahora tan barato que la gente toma un avión y se va a hacer compras? ¿Por qué razón comer en Guatemala vale el 25% de lo que vale comer en Costa Rica? Y ahí podría seguir, ir a Brasil o ir a otros países. Entonces, tenemos que empezar a hacer un diagnóstico y es que no es que esos países son baratos, es que el nuestro se ha vuelto absolutamente caro. Entonces, arranco esta retaíla. Tenemos un impuesto de ventas que luego lo transformamos al IVA, que grava servicios y que grava productos, bienes terminados, de un 13%, mientras en Panamá se pagan 8% y en la Florida se paga un 6% de IVA. Tenemos el impuesto de renta para los trabajadores y para las empresas. Tenemos el impuesto de ganancias de capital. Tenemos adicionalmente impuestos únicos a las importaciones. Por ejemplo, un carro paga en Costa Rica, si no me equivoco, el 60% del valor o el 50% del valor. Una pantalla de televisor, más o menos el 70% de lo que el producto vale, mientras que en Estados Unidos, Panamá o los otros lugares, resulta que la pantalla es muy barata, pero es que no paga estos caprichos. Ahora, tenemos impuestos, cuotas de la Caja del Seguro que son para fiscales, tenemos que pagar el INA, el Banco Popular, asignaciones familiares, el IMAS, y aunque eso suena mucho, tenemos el impuesto único a los combustibles, tenemos timbres enteros, además pago a colegios profesionales que se trasladan las tarifas, ellos fijan tarifas mínimas, de tal manera que aunque una persona pensionada, abogada, pudiera cobrar más barato, no lo dejan.
Aunque un dentista quisiera cobrar más barato, 10.000 colones por una calza, llenar la clínica, no lo dejan. Tenemos los marchamos más caros de la región. Tenemos un impuesto a las casas de lujo. Tenemos el impuesto de salida del país. Y todo gasto se traslada al precio. Don Denis, en este país creado un ingreso, esto es una patente de corso para contratar más empleados, crear nuevas instituciones. El hoy diputado Eli Feinsack decía eliminar una serie de impuestos. Creo que de los 110 impuestos hay como 90 que aportan poco, pero también encarecen mucho. ¿Hay alguna posibilidad de romper esta trampa impositiva? Porque es que aquí el sistema es perverso. Hablamos de que hay un 50% de informalidad, pero es que aquí esto es como la arena movediza. Si usted más se mueve, más se hunde. Entonces no haga ruido. Haga las cositas, digamos, de forma muy informal para que no caer en la trampa impositiva. ¿Hay alguna forma realmente de bajarle el costo de la vida al ciudadano en esta cantidad de cargas impositivas, de impuestos y demás? Bueno, yo no tengo mucho que agregar a todo lo que usted ya dijo. Todo eso son los factores que hacen que nuestro país sea excesivamente caro. La parte impositiva no tiene pies ni cabeza. Aquí nos hemos ido por una onda simplemente de poner impuestos. Dicen impuestos progresivos, es decir, impuestos que hagan que sean los ricos los que paguen y que consecuentemente de esa manera los pobres van a salir beneficiados. Pero no se dan cuenta que eso es la peor de las trampas. Si usted le quita los ingresos a los ricos, que son los que hacen empresas, que son los que crean fuentes de empleo, los pobres no van a tener dónde trabajar. Consecuentemente, no pueden salir adelante, no pueden tener lo mínimo. Por otra parte, si usted llena todo el Estado, además de todos esos impuestos que usted mencionó, si usted llena el Estado de todo tipo de trabas para llevar a cabo un emprendimiento, evidentemente, o bien va a lograr que no se lleven a cabo los emprendimientos, o lo que usted mencionó de pasada, la informalidad. Un 50% de los trabajadores son informales. ¿Qué significa eso? Un 50% de los trabajadores no tienen seguro social. Un 50% no cotizan para la pensión. Cuando en Costa Rica hablamos de que tenemos un sistema de salud envidiable, por ejemplo, será tan cierto. En primer lugar, veamos todas las colas que hay en la caja de seguro social para conseguir una operación. Hay gente que espera 2, 3 años por una cirugía y hasta 5 años, y los que van siendo más vivos meten un recurso de amparo y logran que les adelanten un poco el procedimiento, pero eso no es un sistema de salud de calidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, usted no puede hablar de que tiene un sistema de salud de categoría cuando el 50% de la población no tiene acceso a esa seguridad social. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque resulta que alguien encontró que cargando de impuestos para fiscales a los empresarios era una forma muy fácil de recaudar dinero. Bueno, qué sé yo, entonces, además de que pagamos el seguro de enfermedad y maternidad, más el seguro de invalidez, vejez y muerte, que digamos que eso está bien, probablemente ahí hay espacio para hacer muchas mejoras, pero además de eso, resulta que le cargamos un impuesto del 5% para asignaciones familiares, un impuesto, no sé si es 1 o 1,5% para el IMAS, un impuesto para el INA, un impuesto para el Banco Popular, el banco más capitalizado de este país. Resulta que los trabajadores tienen que pagarle un impuesto directamente de las planillas. Entonces, todo eso conforma unas cargas sociales, solo por ahí que llegan al 25%. Evidentemente, si usted tiene que contratar a alguien y pagar ese 25% adicional, pues resulta que mejor lo hago a escondidas y entonces le digo a gente que me puede dar servicios, mira, haceme este trabajito y yo te lo pago aquí por aparte, o a otros, mire, trabaja en su casa y me saca esto, y entonces así van
logrando salir adelante a través de no pagar esas cargas sociales. Y eso que no agreguemos las cargas sociales del Código de Trabajo, ¿no? Que incluye el pago de prestaciones, ¿no? El pago del derecho de cesantía, el pago de, ¿qué más? Las prestaciones, el pago de horas extra, las restricciones a las jornadas de trabajo. Resulta que si usted tiene que poner a trabajar un trabajador porque resulta que tiene que hacer una entrega el día de hoy, no puede decirle, mire, quédese trabajando 3 o 4 horas más esta noche y yo se las repongo mañana. Ah, no, perdone, usted si quiere hacer eso tiene que pagarle tiempo y medio para quedarse. Entonces, evidentemente, eso es una barrera insalvable que hace que todo vaya encareciéndose. Cualquier producto que salga de este país ya sale caro directamente de las fábricas o directamente de las fuentes de producción. Sale caro por todos esos elementos. Y agréguele toda la carga que usted muy bien hizo el favor de recordarnos de todos los impuestos que hay que pagar y todas las restricciones que hay que cumplir y que hay que hacer permisos de salud y que hay que hacer permisos del MAC y que hay que buscar permisos del MINAE, etcétera. Bueno, más bien es un milagro que este país haya logrado salir adelante con todo eso. La gente aquí es estoica, soporta pasar por todos esos trances. Alguien me decía a mí, bueno, sí y no, la gente no es que sea tan estoica, es que muchos se dan cuenta que todas esas barreras, al final de cuentas, se convierten en una fuente de poder monopólico. Porque aquel que esté dispuesto a pasar por todo eso, al final de cuentas va a tener la garantía de que no va a haber muchos que estén dispuestos a pasar por lo mismo para obtener esa protección. Entonces, por ahí hay una simbiosis medio extraña que hace que la situación sea verdaderamente complicada para producir. Mientras nosotros tengamos esa ideología con que ha venido la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social a tratar de salvar a la Caja, simplemente aumentando las cuotas, simplemente persiguiendo a la gente que ha estado en el mercado informal, diciéndole que ellos tienen una deuda. No, ellos no tienen ninguna deuda. Si usted no tiene asegurado su carro y en determinado momento decide asegurar su carro, la compañía de seguros no le va a decir, mire, entonces usted tuvo 8 años ese carro sin asegurar, me debe todo eso. No, es que estamos hablando de Caja Costarricense de Seguro Social. Se les olvida que la figura básica acá es que es un seguro de enfermedad y maternidad y un seguro de invalidez, vejez y muerte. Que si usted no lo ha tenido, no tiene, simplemente no lo tiene, no ha recibido el servicio, no tienen por qué cobrarle. Pues resulta que usted no puede resolver ese problema de informalidad mientras la Caja del Seguro Social siga con esa estrategia de persecución contra los trabajadores, especialmente contra los emprendedores. Ahí tenemos un panorama muy complicado. ¿Y usted ve de cara a este nuevo gobierno y a la situación de emergencia? Porque es que yo me he dado la tarea de investigar momentos de crisis en el país y mira, el tema fiscal ha sido una crisis de siempre. O sea, aquí nunca ha dejado de haber crisis. Hasta los momentos de bonanza, el argumento es estamos en crisis, deme más plata. Entonces, la pregunta es, don Denis, ¿podríamos, con voluntad política, con firmeza de verdad, con un buen líder, bajar estos costos que hacen imposible el trabajo y la prosperidad? Porque es que aquí usted dijo algo que a mí me parece brillante, don Denis, un impuesto a los ricos. O sea, que paguen los ricos, eso es progresividad, y que no paguen los pobres. Pero ¿quiénes son los dueños de las empresas? Son los ricos. Entonces, si usted graba a los ricos, ellos simplemente van a tener que trasladar el impuesto como un costo a los bienes y a los servicios, y resulta que eso es lo que consumen los pobres. Entonces, cóbrele a aquel, es simplemente lo voy a pagar yo de nuevo. Entonces, es perverso este argumento del Frente Amplio, del PAC y de Liberación Nacional de cóbrele a los ricos como ricos y a los pobres como pobres, porque finalmente el que va a pagar el impuesto a los ricos es el pobre. Pero la pregunta específica, don Denis,
¿Usted cree que sea posible romper este montón de impuestos, reducir las cargas? La curva de Laffer dice que menos es más, o sea, a partir de un punto en el que usted le simplifica y le reduce el costo de la vida del ciudadano, aumenta el consumo, aumenta la productividad, nos hacemos más llamativos. O sea, técnicamente, como economista y como matemático, le hago la pregunta, ¿es posible bajarle el costo de la vida del costarricense? Mire, eso es una pregunta dificilísima, ¿no? Yo sé. Primero, porque yo no veo ni siquiera la menor intención de comprarse la bronca de disminuir los impuestos. ¿Ya? Eso que usted menciona de la curva del Laffer, claro, de que usted disminuye los impuestos y entonces de esa forma lo que hace es incentivar más producción y consecuentemente generar más impuestos, por otro lado, eso todavía es una idea que no cala en el medio costarricense, ni en los costarricenses, ni en nuestros dirigentes políticos. Ni siquiera creo que don Rodrigo Chávez, que nos ha dicho que está dispuesto a comprarse las broncas, yo no lo veo que esté dispuesto a comprarse esa bronca. Vea cómo se habló de disminuir 100 colones el precio de los combustibles. El ¿Ah? impuesto. Y de ahí el primero que se opone es el presidente de la República. Y se ha dicho de que debemos rebajar otros impuestos. Y sin embargo, no lo vemos. Vemos que el presidente de la República nos habló, por ejemplo, de que va a abaratar la canasta básica de los consumidores. Y para abaratar la canasta básica de los consumidores, el primer elemento que nos menciona es bajar el precio del arroz. Y bueno, nos dice en el discurso del 8 de mayo de que es una barbaridad eso de que existan precios mínimos para la venta del arroz. Y efectivamente existen precios mínimos para la venta del arroz. Y eso es, yo diría, simplemente un disparate. Igual que es un disparate lo que usted mencionó, que son los colegios profesionales que ponen tarifas mínimas para los profesionales. Por ahí vi un colegio profesional en consulta, que está en consulta y que tiene como objetivo eliminar el precio mínimo. Y entonces, bueno, mi pregunta es, ¿ese es todo el esfuerzo que se va a hacer para bajar el precio del arroz? Eso es simplemente un saludo a la bandera. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos elementos que intervienen en que los precios del arroz no puedan bajar. En primer lugar, en estos momentos la situación internacional es muy clara, que hace que el arroz vaya para arriba, más bien en vez de ir para abajo. En segundo lugar, hay un elemento que la gente no ha tomado en cuenta, que es el tema de los contenedores. Resulta que antes un contenedor costaba $2,000, $2,500 traer un contenedor, digamos, de Argentina a Costa Rica o de Uruguay a Costa Rica, y en este momento ese mismo contenedor está valiendo $10,000 o $12,000. Entonces, el arroz que algunos podían importar en contenedores ya no lo pueden hacer así. Ahora los únicos que pueden importar que pueden importar arroz es aquellos que tienen un volumen suficiente para contratar un barco entero y traer el barco. ¿Y quién es eso? Solamente con arroz. Evidentemente, ahí hay elementos que juegan con eso. Pero más importante que eso, y eso es el tema del cual partimos, lo más importante que debería hacer es eliminar los impuestos al arroz, como debería eliminar el arancel de protección. El arancel de protección, que en este momento es un 37.5%, para cualquiera que quiera traer arroz de alguna parte. Y además de eso, además de un arancel, ahí hay una serie de restricciones que se las traen. Por ejemplo, alguien se inventó en este país que los costarricenses necesitábamos comer el arroz con vitaminas.
Esos pedacitos que alguna gente dice que es de plástico, no, 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 eso es simplemente vitaminas que le meten en algún lado porque el gobierno de Costa Rica decidió que había que ponerle vitaminas al arroz. ¿Y cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso es simplemente que no todos los oferentes de arroz en el mercado internacional ofrecen el arroz con vitaminas. Y entonces, claro, eso reduce nada más el número de oferentes. Por otra parte, además de esa restricción a la importación, resulta que hace muchos años en este país se determinó que el arroz del sudeste asiático, que es el mejor arroz del mundo y el mejor arroz, el más bueno de los arroces, porque es ese long grain que hay en el mercado internacional, resulta que inventaron que ese arroz estaba contaminado con no sé qué bacterias. Y entonces se prohíbe la importación de ese tipo de arroz. Bueno, eso hace que evidentemente el mercado quede restringido única y exclusivamente para traer arroz de algunos países. ¿Podemos traerlo de Estados Unidos? Sí. El arancel para traer arroz de Estados Unidos es de un 15% solamente, de acuerdo con el tratado, y en el 2024 va a ser cero, pero resulta que los costarricenses son muy delicados y no les gusta el arroz de los Estados Unidos. Resulta que lo encuentran que es un arroz masudo, que es un arroz que no reúne las características del arroz. Entonces, el costarricense es muy selectivo y ahora solo quiere comer arroz de Uruguay, de Argentina, de Italia, algo de Turquía, y esos tipos de arroces que son arroces especiales. Bueno, eso está muy bien, está dentro de los derechos que tienen los consumidores, pero resulta que si nosotros no levantamos esas restricciones no arancelarias para importar arroz de donde sea, pues entonces el precio del arroz seguirá siendo caro. Vea que Costa Rica en realidad no es un país competitivo para producir arroz. Hasta hace algunos años la productividad de Costa Rica era de 3.2 toneladas métricas por hectárea sembrada. En los últimos años eso ha aumentado a 4 toneladas métricas por hectárea. Diríamos, bueno, ha venido aumentando. Sí, pero ¿por qué ha venido aumentando? Porque resulta que los productores más ineficientes han tenido que salir del mercado. Entonces ya lo que va quedando es un arroz en donde el país va teniendo una mejor productividad. Pero comparemos eso a nivel internacional. Costa Rica produce 4.2 toneladas métricas por hectárea. Resulta que Argentina, Paraguay y Uruguay tienen un rendimiento de 8 toneladas métricas por hectárea. Y resulta que en el sudeste asiático la productividad es de 14 y 15 toneladas métricas por hectárea. Simplemente Costa Rica no tiene, ni Centroamérica tiene las condiciones para producir arroz. Para eso se necesitan llanuras muy amplias y ojalá que sean llanuras anegables para no producir como producimos el arroz aquí en secano. No, arroz anegado. El sudeste asiático tiene esa ventaja, tiene amplias llanuras, consecuentemente producen muchísimo arroz anegado, que es el de más productividad y el de más calidad. Entonces estamos en una situación en donde si el gobierno efectivamente quiere bajar el precio del arroz, tiene que eliminar todo eso. Tiene que eliminar algo que es simple y sencillamente odioso, que es lo que llaman los decretos de desabasto. Yo no sé si debería ser desabastecimiento, pero lo llaman de desabasto, que es que a principios de año se reúnen los productores de arroz, o sea, los 11 grandes productores de arroz de este país, con el Ministerio de Agricultura y dicen, mire, la cosecha de este año va a ser de 100.000 toneladas y este país consume 240.000 toneladas. Entonces vamos a permitir importar 140.000 toneladas. Y entonces sacan un decreto. Si se permite traer arroz por 140.000 toneladas con arancel cero, que bien diría uno, pero resulta que eso es solamente para el arroz en granza. No es el arroz ya pilado, el que ya se vende en el mercado internacional. No, ¿por qué? Porque hay que proteger a los industriales del arroz a nivel interno. Y consecuentemente hay que traer el arroz
para que el industrial del arroz se gane entre un 75 y un 150% adicional en la industrialización del arroz. No es que todo sea ganancia para ellos, porque el proceso de industrialización es caro, pero sí obtienen una muy buena tajada ahí. Pero ¿por qué no se permite también traer arroz pilado? No, porque hay que proteger a esos 11 industriales del arroz. Ellos son los únicos que tienen derecho a traer arroz en granza e industrializarlo en el país y obtener todas las ganancias de la importación. Don Denis, si usted cree que este argumento, la narrativa que ellos han estado ahora peleando en medios de comunicación, ¿usted realmente cree que es verosímil esos 33,000 empleos que producen aparentemente al amparo de Conarroz? ¿O esto es una exageración? ¿Es verificable el dato? Mire, vea, el arroz no es un producto intensivo en mano de obra. ¿No? De hecho, usted ve que el que tiene 5 a 10 hectáreas lo que hace es cuando viene la época de siembra, contrata maquinaria para que le procese el terreno, una máquina que le siembre el arroz y posteriormente, cuando está la cosecha, están las cosechadoras de arroz. Eso no es un proceso intensivo de mano de obra. En este país hay aproximadamente de 700 a 800 pequeños productores de arroz, es decir, aquellos que producen menos de 10 hectáreas. Póngale que cada uno de esos productores de arroz mantiene en promedio, digamos, durante todo el proceso, 5 trabajadores. Ah, bueno, sí, tienen que aplicar pesticidas y ese tipo de cosas, pero 5 por 8 son 4,000 empleos los que ellos están utilizando. Pero la gente siempre se deja llevar por ese hecho. La gente le dicen, es que peligran 20,000 empleos, peligran 30,000 empleos. Cuando los taxistas hacen huelga, no, es que somos 12,000 taxistas y nos vamos a quedar sin trabajo. Pero no toman en cuenta que la economía es un pastel del cual comemos todos. Si alguien está comiendo lo que no le corresponde, está dejando a otros sin comer la parte que le corresponde. En estos momentos, si hay una cantidad de trabajadores que están siendo utilizados para producir ineficientemente algo, es porque estamos dejando de producir algo de manera eficiente y, consecuentemente, la economía como un todo está perdiendo. Hay un estudio muy interesante que hizo el Banco Central, creo en el año 2017, en donde analiza efectivamente ese impacto. Efectivamente, el Banco Central dice, sí, en el momento en que importemos la totalidad del arroz, resulta que se va a perder una cantidad de trabajadores, de puestos de trabajo. Pero ¿qué va a pasar? Ellos miden los impactos sobre todos los demás sectores y llegan a la conclusión de que el impacto sobre la generación total de empleo va a ser mayor que aquello que se perdió ahí utilizando esos recursos indebidamente, ineficientemente. Eso es tan simple como lo vemos en estos momentos en el gobierno. El gobierno dice, no, mire, vamos a reestructurar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Pero eso sí, no vamos a despedir a nadie. ¿Vale? Yo creo bien que hay algunas consideraciones de carácter social que uno debería tomar en cuenta, pero debería crear un programa social para ayudar a esos que se van a quedar sin empleo. Pero no decir, los vamos a mantener a toda costa haciendo lo que hacen los empleados de la refinería en Recope. Desde 2011 no se produce combustibles y hay 380 empleados de la refinería que nada más se dedican a darle brillo a los tarros, porque ahí no estamos produciendo nada. Pero, no, pero es que es gravísimo dejar a esa gente sin empleo. En Habdeba hicimos algo similar y resulta que entonces decimos, no, pero es que hay que mantener a los empleos porque se nos cae el limón si nosotros dejamos esos trabajadores sin empleo. Todo tiene un costo y ese costo, si nosotros no estamos dispuestos a correrlo, estamos incurriendo en un problema de producción en otro lado. Eficiencias, trasladando las ineficiencias al resto de la población. Ahora, exactamente, no solo las ineficiencias, sino el costo. Claro. Ahora, esto nos lleva a una pregunta que yo tenía por acá que quería hacerle. El Estado no ha dejado de crecer.
O sea, bueno, los gobiernos de liberación yo creo que son los más proclives a meter el montón de empleados. Yo creo, me da la impresión de que es una apuesta un poco, como dicen los gringos, muy naif, porque la apuesta de ellos es que al meter un montón de empleados públicos son un montón de votos, ¿verdad? Que son los votos de los empleados más de las familias. Yo tengo dudas de que eso sea así y lo acabamos de ver en las elecciones. Pero hay un argumento que dice que más o menos el 6% de todos los empleados públicos se van porque se pensionan, algunos se mueren, unos muy poquitos renuncian y supongo que algunos, ninguno despiden. Pero si fuera cierto que la planilla del Estado baja, digamos, en la medida de un 6% anual, un gobierno que se amarre los pantalones bajaría casi un 25% la planilla del Estado, sin tener que echar a nadie, digamos, por razones naturales. Esta factura de esta enorme planilla es la que obliga a cobrar caro y por todo, absolutamente. En este país yo creo que es casi nada por lo que no pagamos, por todo pagamos un impuesto. Entonces, este argumento es correcto, sería una buena opción, digamos, para ir reduciendo en 4 años un 20 y tanto por ciento de la planilla y quizás en un segundo gobierno otro 20 y tanto y ya llevaríamos esa presión del Estado a números normales. Es una tesis correcta y lo más interesante y viable, digamos, empezar a reducir las planillas. Sí, claro, mire, yo estoy consciente de que hay inflexibilidades, de que usted no puede poner una persona que está trabajando en una oficina, en un ministerio, a pasarla a reparar calles, O a cosas por el policía. estilo, ¿no? Sí. Evidentemente. Pero esa idea se la oí yo por primera vez, creo que a don Eduardo Lizano ahí por 2009, algo así, en donde él decía, no, no, mire, es que todo lo que tenemos que hacer es congelar todos los puestos de trabajo que van quedando vacantes, de la gente que se pensiona, de la gente simplemente que se retira y se va al sector privado, o hay mucha gente que se muere, ¿ya? O que por alguna razón dejó de trabajar simplemente porque ya no hizo. Entonces sí, se habla de esa cifra de 6 a 8% de la planilla por año. Si eso lo hubiéramos empezado en el año 2009, en este momento ya no tendríamos ese problema de exceso de burocracia. ¿Ya? No tendríamos que estar, como dijo don Rodolfo Méndez cuando inició su gobierno, que en el Ministerio de Obras Públicas le sobraba un 60% de la planilla. Bueno, y ahí está el 60% de la planilla sin hacer absolutamente nada. Y este país sin planificar absolutamente nada de lo que tiene que hacer en obra pública para los próximos años. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que, y yo he estado en instituciones públicas, resulta que usted no le puede pedir peras al olmo, ¿no? Hay trabajadores dentro del sector público, muchísimos hay muy buenos, pero hay algunos que usted no le puede pedir absolutamente nada porque o no se lo hacen o se lo hacen mal o intencionalmente lo sabotean, ¿ya? Y eso es muy claro, ¿ya? Esos trabajadores, al final de cuentas, si usted como jerarca de una entidad pública quiere hacer algo, tiene que dejar a esos de lado, porque resulta que despedirlo, no, despedirlos está prohibido. Hay que ver lo que es despedir un trabajador de un ente público. Hay que pasar por una cantidad de filtros que usted dice, no, me voy a llevar los 4 años que voy a estar acá y no voy a lograr absolutamente nada. Entonces, lo que se acostumbra es lo que llamábamos cuando yo estuve por allá en los años 70 en el IMAS, en Siberia. Había un departamento que lo llamaban Siberia, que era donde mandaban a los empleados que no servían para nada. ¿Ya? Y ahí los tenían vegetando y haciendo cualquier cosa, pero que no estorbaran. Bueno, así, esa es la realidad del sector público. Si todos esos empleados que se fueron pensionando no se hubieran renovado los puestos, evidentemente ya tendríamos una situación muy distinta en el sector público. Esa es una solución muy viable, algo que debería hacerse de inmediato y que no me explico por qué es que no están dispuestos a implementarla.
Don Denis, y una opinión, yo sé que usted no es abogado, pero Dichosamente. sí, pero ¿qué impresión le da o qué opinión le merece la ley de empleo público? ¿Qué opinión le merece la ley antihuelgas? ¿Será que realmente la ley del empleo público realmente pare los abusos, disminuya el costo de la planilla en un largo plazo? Pues yo creo que no funciona como tan a corto plazo. Este par de iniciativas que se ven como tan quijotescas, digamos, ¿cree usted que realmente nos dé un resultado en términos del gasto público? Mire, yo creo que la ley de huelgas sí va a ser efectiva. Okay. El empleado público, a la menor incitación, estaba siempre dispuesto a irse a huelga. Le decían, es que es huelga porque resulta que los tomates salieron verdes en vez de salir rojos. Entonces había una huelga por eso, íbamos todos a la huelga y resulta que la entidad, mientras pedía la declaratoria de la huelga, de que la declararan ilegal y todo eso, la gente feliz afuera y no trabajaba. Esta ley por lo menos tiene la ventaja de que al segundo día ya a usted le dejan de pagar. Y eso le duele en los bolsillos al empleado público. Entonces, si el empleado público dice, no, pero es que tengo que pensarlo bien si me voy a huelga porque me van a rebajar el salario. Entonces, eso sí va a ayudar un poco a ordenar ese tema de las huelgas. Van a tener que hacerlo como lo hacen en España y en otros países los sábados por la tarde, ¿va? Cosa que no creo que les vaya a resultar mucho. Eh, eso eso es algo que considero positivo. La ley de empleo público, yo diría, pudo haber sido mucho mejor, indudablemente. Es un pequeño avance, sí, es un pequeño avance en el sentido de que por lo menos fija el salario global, un salario que sea uniforme en todo el sector público para puestos equivalentes. No nos hagamos tampoco muchas ilusiones de que eso va a tener ahorros muy importantes. ¿Por qué? Porque todavía no nos han dicho cómo van a fijar esos salarios globales. Y se lo digo yo con toda mi experiencia. Cuando estuve de regulador, resulta que la ley de ARECEP establecía que el salario del regulador se debía establecer utilizando el promedio de los salarios de todos los jerarcas equivalentes, incluyendo los contralores, ¿cómo se llama?, procuradores, el presidente del Banco Central, los presidentes de los bancos, etcétera. Entonces, claro, el salario del regulador general, con todo y que se le fijaba en el 30% del percentil, que era lo más bajo que se podía hacer, era un salario realmente alto. Consecuentemente eso dependerá de cuál sea la base de comparación que utilicemos. Si empezamos a utilizar como base de comparación los salarios más altos que hay en este momento en el sistema bancario, muy probablemente los salarios globales que vamos a tener pueden terminar siendo más altos que los que tenemos en este momento. Y aquellos que están por debajo van a terminar subiendo a un salario mucho más alto. El mismo hecho de que a un abogado de una simple comisión haya que pagarle el mismo salario que un abogado de una entidad como el ICE, donde las responsabilidades pueden ser muy distintas, resulta que puede ser que sea una injusticia en el sentido de que a alguien que tiene muchísimo menos responsabilidad se le paga más que otros. Pero bueno, yo diría que hay que abonarle, que por lo menos eso va a poner orden en los salarios del Estado, ¿no?, en que no se van a dar esas enormes diferencias que se ven en estos momentos. Por ahí es donde veo el principal logro de esta ley de empleo público. Don Denis, vamos a ver, nosotros vemos años, décadas y décadas de ayudas, de bonos a la pobreza, y esta se mantiene como estancada en el porcentaje, pero esto indica que está creciendo la población de gente pobre, porque tener un 20% de 2 millones es un número chiquitito y tener el 20% de 5 millones es un número muy grande. Además, somos importadores de pobreza extranjera.
aquí hay un defecto en la constitución política. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice el ciudadano americano tiene derecho a... En Costa Rica la constitución dice la persona humana. Entonces cualquiera que venga a exigir un bono, una ayuda social, se vuelve un incentivo perverso para importar, además de la pobreza que nosotros producimos, traer más gente de afuera por estos bonos y por estas ayudas. Y entonces la solidaridad también es una factura que nos encarece la vida, porque es echarle agua a un canasto. Debería, según su criterio, don Denis, las ayudas ser temporales, ser finitas y estar condicionadas a estudio y trabajo, de tal manera que sean un puente para hacer que las personas salgan de la pobreza y bueno, si aparecen otros, irlos sacando, pero no ir acumulando gentes, que es lo que pareciera que pasa hoy. Bueno, ¿qué tengo que decirte? Exactamente eso. ¿Ya? Yo trabajé, como te dije hace un rato, en el Instituto Mixto de Ayuda Social, allá cuando recién estaba empezando, empezó en el año 70 y yo empecé a trabajar ahí en el año 74. Para el año 76 yo estaba en la dirección de planificación. Para el año 1976 hicimos un estudio de lo que al IMAS en ese momento le costaba repartir un colón a la población pobre. Hicimos incluso todos los esfuerzos por no castigar a la institución como tal. Es decir, tomábamos, por ejemplo, todo el salario de los trabajadores sociales y de la gente que trabajaba directamente con los beneficiarios como un beneficio directo recibido. Y aún así, repartir un colón en aquella época le costaba a Limas 2,26 colones. ¿Ya? O sea, imagínense que es una institución que ya en aquel entonces significaba que ayudaba a salir de la pobreza, pero a los empleados de la institución, obviamente. Y lo que pasa, digamos, con la regla fiscal y lo que pasa con la ley de empleo público y lo que pasa con otras leyes que se pongan restricciones, lo que pasa es que entonces lo primero que se salva es el salario de los trabajadores y todo lo que tienen que producir es lo que se va reduciendo. Estábamos viendo ahora, por ejemplo, en las noticias que dice el presidente de Recope, que Recope no va a poder pagar las cargas sociales ni otras deudas que tiene con la seguridad social, porque de ahí simplemente dice la regla fiscal no se lo permite. No, no es la regla fiscal lo que no se lo permite, es que simplemente se encargaron de cubrir los salarios de los trabajadores y para eso usaron la plata que le correspondía a Recope pagar de cargas sociales. Eso es una desviación de recursos. Eso es el utilizar recursos que estaban destinados para otro fin, que ya son recursos sagrados, los utilizaron para pagar los salarios, dejando desmantelada la partida de seguridad social. Entonces, claro, es muy fácil decir, ahora no, es que ya es culpa de la regla fiscal, porque nosotros no podemos pagar la seguridad social. No, es que la seguridad social es igual, es una parte del salario. Si usted le pagan un salario, usted, el salario incluye todas las cargas sociales para la institución. No nos vengan ahora a decir, ah, no, mire, como el famoso Día del Padre, ¿va? Que contaba Rafaela, el chiquillo que la mamá le dio un 10 para él y un 10 para el padre, para echarlo de limón, y a medio camino le salió rodando la moneda y se le fue en la alcantarilla, y el chiquillo dice, ah, qué salado el padrecito, ¿va? Igual pasa en este caso. Ah, no, es que resulta que ahora tenemos una restricción para pagar los salarios. ¿Qué correspondía en ese caso? Rebajar los salarios o ver cómo contenían eso. Ah, no, simplemente entonces dejaron de pagar las cargas sociales y qué salada la caja y qué salado asignaciones familiares. Nosotros no le podemos pagar eso. Ahí hay obviamente una desviación de recursos, ¿no? Que alguien hizo en Recope. Don Denis, y en 30 segundos para dejarlo descansar esta noche y bueno, de paso agradecerle muchísimo la conversación porque pareciera que soluciones hay. Lo que falta es una capacidad de confrontarlas. Pero, ¿qué opinión le merece hasta ahora? Yo sé que son muy poquitos días. ¿Y cuál es su visión o su esperanza de este nuevo gobierno? ¿Usted cree que logre realmente comerse algunas de esas broncas y solucionar esta problemática que nadie ha querido solucionar? Mire,
Yo he sido relativamente optimista con relación a los planteamientos que ha planteado el nuevo gobierno. Me gusta mucho eso de rebajar el precio del arroz o quitarle las restricciones a los precios del arroz, quitarle las restricciones a los medicamentos, a los agroquímicos, por ejemplo. Imagínense que los agroquímicos en estos momentos hay una presa de 16,000 solicitudes de aprobación de nuevos agroquímicos y en los últimos 12 años únicamente se han aprobado 8 solicitudes. Eso no puede ser, algo no está funcionando ahí. Esos son elementos conjuntamente con entrarle al problema de la caja del Seguro Social y eliminar todas esas estupideces que se han inventado de perseguir a los trabajadores independientes. Si lograra resolver eso, yo me daría por satisfecho, pero son broncas muy serias. Algo a lo cual debería entrarle es el tema de los autobuses, ¿no? Pero resulta que ahí me entró un poquito de dudas porque ya hemos visto cómo los autobuseros andan de la mano del presidente y ya hemos visto cómo el ministro de Hacienda está hablando de pedir un préstamo de $200 millones para no subir el precio de los autobuses, o sea, coger 200 millones, dárselos a los autobuseros para no subirles el precio de los pasajes. Esas cosas no me hacen buena espina, pero yo espero que sea una cuestión de acomodos y que de aquí en adelante efectivamente esté dispuesto a comprarse algunas de esas broncas, que son broncas serias y que se las traen. Don Denis, muchísimas gracias de verdad por la conversación, la he disfrutado muchísimo, le tengo muchísimo cariño, mucho aprecio, pero sobre todo le tengo mucha admiración. Así es que estas conversaciones me hacen sentir muy feliz, me dan el privilegio de compartir con una persona de su calidad y de su calibre. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, muchas gracias por todo lo que dice, quizás inmerecido, pero bueno, por lo menos se lo voy a contar a mi esposa para que me estime más. No, no se crea, vieras que varios miles de personas han visto los programas anteriores suyos y yo creo que es de las personas favoritas. Su opinión vale, su opinión es muy calibrada y a la gente le gusta, realmente aprende mucho con usted. Muchísimas gracias, don Denis. Muy bien, muchas gracias y mucho gusto y buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias a usted que se tomó el tiempo de acompañarnos. Espero toda esta información le sirva, pero como bien dijo don Denis, tenemos que quitarnos el romanticismo de creer que estas son las joyas de la abuela, ¿no? Yo creo que más bien son los vicios de la abuela y los vicios de la abuela los vamos a tener que pagar todos si no nos pellizcamos, si no empezamos a exigir calidad y sobre todo rendición de cuentas en cada una de estas instituciones que lamentablemente nos han hecho prenderles incienso y en medio de toda esta neblina no podemos ver la realidad y que son empresas que si quiebran, quebramos todos los demás. Muchísimas gracias, que tengan una semana muy exitosa. Muchas gracias, voy a usar eso de los vicios de la abuela. Sí, lo que tenemos que pagarle son los vicios a la abuela. Bueno, muchas gracias y buenas noches, que estén muy bien. Bueno.